Aló, ya pude entrar. Ya voy, sí, estoy conectándome con los alumnos. ¿Ya? Listo. Ya. Profesor, buenos días. ¿Es necesaria la Bueno, videollamada? sí, un ratito, estoy conectándome con los demás alumnos. Ya, profesor. A ver. A ver, chicos, prendan su cámara. Ya está, profesor. Muy bien. A ver, vamos a ver quiénes están conectados. Está Henry, Esther, ¿quién más? John Zamata, a ver. Lilian Zulca. A ver, los demás. Josías. John Zamata, su cámara es John Zamata. Son 9 que están, pero no tienen cámara. ¿Qué pasó? A ver. Josías, ¿dónde está Josías? Más tarde iniciará Josías. Traten de estar a las 9, por favor. A ver, chicos, ya son de 1 minuto, comenzamos, vamos dando plazo hasta las 9:10 para dar inicio. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver. Hay 9 conectados. Ojalá que todos puedan estar escuchando. A ver. Josías. Pero yo a ver, Josías, estás en el chat. Yo sí te veo, sí te puedo leer. A ver. María Luz Espinosa, ella no tiene cámara, a ver. Y Ronald López. ¿Dónde está Ronald? Ya aprendió. Ya, correcto. A ver, trataremos de esperar que Josías se conecte, pero bueno. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a dar inicio hoy día
a la segunda clase del curso de Introducción a la Gastronomía. Para aquellos que no me conocen y que no han podido estar en la primera clase, les damos la bienvenida. Soy el profesor Luis Cabrejos. Y una vez más, les quiero recordar que este curso de Introducción a la Gastronomía es un curso muy importante. Antes de empezar la clase, chicos, es necesario que conozcamos algunas reglas que tienen que ver en el momento que van a hacer la clase. Ustedes tienen que hacer de cuenta que están asistiendo a su instituto en su horario de clases. Por lo tanto, de preferencia en el espacio físico donde están en su casa, ustedes tienen que, voy a parar un poquito porque la cámara está parada. Ustedes tienen que buscar un espacio donde estén tranquilos, donde no haya bulla, y sus micrófonos deben estar apagados hasta la hora que yo les diga que lo prendan. ¿Por qué? Porque si están en un ambiente donde hay más personas, la clase se va a interrumpir porque todos los ruidos van a salir a través de la clase, ¿ya? Voy a empezar a la grabación de la clase porque las clases deben de quedar grabadas para que el alumno que no ha estado la pueda verificar después. Entonces ya saben que las normas son que hay que estar conectados de preferencia un poco antes de las 9 de la mañana, que es la hora oficial del inicio. Vamos a dar siempre unos 10 minutos de plazo por si acaso, pero para eso debemos empezar en lo posible un poco antes. Entonces las clases empezarían a las 9 y evitaríamos dificultades con el tema de que la clase quede corta, ¿sí? Para los chicos nuevos, vuelvo a repetirles, mi nombre es el profesor Luis Cabrejos y espero que de aquí en adelante tratemos de estar más compenetrados con este sistema de enseñanza. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana, a pesar de que no sabemos de que lo de bonito es entre comillas, porque yo sé que muchos jóvenes deben estar aburridos de estar encerrados, pero lamentablemente nos ha tocado pasar esto y es la única forma de poder salir adelante para que posteriormente podamos iniciar nuestras clases en forma presencial y no por este medio, que de repente para algunos es un poco incómodo. Inclusive para los docentes también es un poco incómodo. Por ahí hay un micro prendido y se escucha un perrito, creo que está ladrando. Hay que apagar los micrófonos, por favor. Bien. Entonces, hoy día vamos a dar inicio a la segunda clase. Pero previamente, para aquellos que no han estado en la primera clase, brevemente vamos a hacer un pequeñísimo resumen para que nos ubiquemos en el contexto de qué cosa es el curso de Introducción a la Gastronomía. ¿Por qué se lleva? Se lleva porque el alumno en su formación tiene que saber la historia de la gastronomía desde los inicios de la civilización humana. Entonces, vuelvo a repetir, en la actualidad una persona que estudia la carrera de gastronomía no solamente se dedica a cocinar, tiene que tener una cultura bastante amplia, cultura gastronómica y cultura general también, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de la primera clase para que nos ubiquemos el por qué se hace esto. ¿Sí? Bien, entonces aquí he tenido que ingeniármelas para hacer una pizarrita en mi pared de acá atrás con plástico porque no tengo una pizarra grande y simplemente vamos a ubicarnos solamente para hacer un resumen de la primera clase, por favor. Bien, cuando empezamos a estudiar el curso de Historia de la Gastronomía, nos ubicamos en el contexto de la evolución de la gastronomía a través del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando del tiempo desde la aparición del hombre, la época prehistórica, por decirlo así, y estamos hablando de este hombre prehistórico. No vamos a entrar a muchos detalles de la parte de historia propiamente, sino simplemente vamos a ver costumbres que tienen que ver con el rubro de la gastronomía. Entonces, cuando hablamos del hombre primitivo, originalmente, a ver, hay alguien que está tratando de comunicarse. A ver, admitir, ya otro alumno más, hay 10, correcto. Muy bien, ya son 10 alumnos que están en clase. Bien, cuando hablamos del hombre primitivo, estamos hablando de aquel hombre todavía que vivía en las cuevas. En ese entonces, el hombre, que no tenía todavía la capacidad de pensar ni nada, era un hombre que se le denominaba
nómada. En la actualidad, nosotros a esos hombres de ese entonces se le llamaba nómada. ¿Por qué? Porque era un hombre que, como no pensaba, simplemente subsistía por instinto para vivir. ¿Y a qué se dedicaba? Se dedicaba a recolectar, era cazador, pescador, porque era su forma de poderse mantener vivo, ¿no? No tenía otra forma porque no tenía desarrollados sus sentidos como el hombre ya moderno. Entonces, en ese entonces, estamos hablando de que en una primera fase, en una primera etapa, el hombre, ojo, pregunta clave para los exámenes, ese es básico, el inicio de la carrera. El hombre primitivo en una primera etapa o fase era nómada. Nómada significa que el hombre deambulaba por diferentes sitios en busca de sus alimentos para subsistir. Era recolector, recolectaba lo que encontraba, lo que la naturaleza le daba, raíces, bayas, frutos, lo que sea. Era cazador, de igual manera cazaba con implementos rudimentarios, porque no tenía todavía la capacidad de pensar. Probablemente había hecho algún palo tipo lanza, cosas de ese tipo, ¿no? Y también los estudios demuestran que han habido restos de pescados en los sitios donde vivían. Vivían en cuevas, obviamente, y no conocían, hasta ese entonces no conocían el fuego. Entonces, Dios, bien, perdón, ay, no puedo contestar. Entonces, esto de acá es la primera etapa del hombre cuando era nómada. Luego viene una segunda etapa del hombre primitivo, que es cuando el hombre se vuelve sedentario. ¿Qué significa sedentario? Sedentario significa de que se ubica en un solo sitio, se queda, ya no anda como cuando era nómada, que andaba por diferentes sitios. Se queda en un sitio. ¿Y por qué se queda en un sitio? Porque existió un evento que hizo que se quedara en un solo sitio. ¿Cuál fue ese evento? Descubre la agricultura. ¿Cómo según los estudiosos, cómo creen que descubre la agricultura? Probablemente en algún momento haya caído alguna semilla de alguno de los frutos que tenía y con el tiempo se dieron cuenta de que crecía. Entonces se dieron cuenta que a través de ese efecto de tener semillas que habían caído en la tierra y crecían, podían tener frutos, podían tener alimentos de alguna forma. La agricultura fue una de las acciones que permitió que el hombre dijera, ya no voy a deambular, ya no va a estar por todos lados, me voy a quedar en un sitio. Como consecuencia de descubrir la agricultura, ya se quedan en un sitio, entre comillas, forman, por decir así, sus clanes, que eran, como decir ahora, la familia, y obviamente también otras actividades adicionales. El hecho de haber descubierto la agricultura no significa de que no seguía haciéndolo de acá, o sea, seguía cazando, pero ya se estableció en un solo sitio. Independientemente de eso, independientemente de ese aspecto, hace ya la crianza de animales. En alguna forma se podría decir casi que había como domesticado animales y tenía la posibilidad de compartir sus alimentos en mejor forma. Entonces, luego de ahí, también en esa época, ¿qué es lo que sucede? Se descubre el fuego. ¿Cómo es que se descubre el fuego? Los estudiosos también manifiestan que las personas que han dedicado al estudio del hombre primitivo dicen que probablemente el fuego no haya aparecido de un momento a otro por un fósforo, un encendedor, porque no existía pues eso, ¿no? Entonces es probable que los fenómenos del clima, es probablemente que un rayo haya caído en un sitio donde había algo, hierbas, pajas, algo seco, y haya prendido ese rayo. Y se dieron cuenta que al acercarse, eso producía calor. En un inicio, ese fuego lo trasladaron hacia sus cuevas, simplemente para darse calor. Pero también se especula y se dice que probablemente a la hora de estar comiendo, probablemente algún pedazo de alimento o de carne haya caído en el fuego. Y al haber caído al fuego, obviamente se dieron cuenta que después ese producto había cambiado su textura,
había cambiado su color, y cuando se dieron cuenta de que al comerlo era mucho más fácil, a ver, otro alumno más está pidiendo ingresar. Ah, muy bien, a ver, perdón, están pidiendo ingresar. Ya. Entonces, al haber puesto esos productos de carne de repente en el fuego, les permitió darse cuenta que podían comer, ya estamos hablando de gastronomía, en alguna forma de comer, y era mucho más fácil ingerirlos, pasarlos. Ese mismo hecho de haber descubierto el fuego hace que el hombre, a través de los tiempos, su fisonomía física, que antes comían carne cruda como animalitos, fuera cambiando sus maxilares y se fueran achicando. Porque obviamente en un inicio la cara del hombre primitivo pues era una cara muy dura, muy rústica, ¿no? Por lo que tenía que desgarrar. Ya con esto el fuego hace que cambie muchas cosas. Conforme va avanzando el tiempo, descubre los metales, ya va creando sus implementos de cacería, sus implementos, descubre la alfarería, empieza a organizarse ya como, entre comillas, lo que sería una familia. Entonces, como vemos, el hombre primitivo de esa primera etapa llega a la segunda etapa y ya tenemos una idea de que ya desde ese entonces el hombre ya tenía una idea de lo que significaba, por ejemplo, la agricultura, cómo cazar animales, cómo prepararlos, e inclusive lo que hacemos ahora en nuestras casas, ¿no? Compartir a la hora del almuerzo, sentarnos alrededor de una mesa. Ellos ya empezaron a organizarse cuando se volvieron sedentarios en esta segunda etapa, ¿no? El hombre desde ahí empieza ya a organizarse un poco mejor. Bueno, hasta ahí es simplemente la etapa en la cual nos ubicamos para efectos de recordar un poquito cómo fue la historia del hombre primitivo hasta llegar a otras etapas donde el hombre ya había desarrollado, ya no era el hombre primitivo. Y para eso, vamos a ver, hay otro alumnito, a ver, Josías. Y para eso hay otra etapa, es en donde, a ver, otra vez Josías. A ver, ¿quién está esperando? A ver. Ya lo acepté, ya. Disculpen ustedes que interrumpa, lo que pasa es que hay algunos alumnos que ingresan un poquito tarde y tengo que aceptarlos. Bien, entonces hasta ahí es la historia un poquito de la parte del hombre primitivo. Y pasamos a una etapa en donde a través de la historia también vamos a poder estudiar las culturas del mundo que han dejado algunos aportes hasta nuestra época. Dentro de esas culturas son culturas en que ya habían desarrollado, ya no estamos hablando del hombre primitivo, estamos hablando de las culturas que ya habían desarrollado el habla, la escritura en sus idiomas y obviamente ya otro tipo de costumbres. Y para eso vamos a entrar a la etapa de la Edad Antigua, en donde vamos a ver básicamente tres culturas del Medio Oriente en alguna forma, que son la cultura egipcia, la cultura romana y la cultura griega. Para eso voy a ubicarme ya aquí en mi escritorio. Disculpen un segundito para poner la cámara más cerca. A ver. Muy bien. Entonces, perdón. Muy bien. Entonces, hasta esa primera etapa hemos visto. Ahora vamos a llegar en esta clase de hoy día, lo que vendría a ser la edad antigua, donde vamos a ver la parte gastronómica de tres culturas, que es la cultura egipcia, la cultura griega y la cultura romana. Para ello, voy a compartir, a ver, vamos a ver un segundito aquí. Vamos a ver el PowerPoint. Que he preparado para efectos y vamos a compartir ventana.
estamos? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí. Ah, Sí, a ver, profesor. ya, ok, disculpen ustedes, a ver. Vamos a ver. Tenía que poner acá para compartir la pantalla. A ver, un segundito, por favor. Ya, vamos a ver acá. Vamos a compartir pantalla para que todos vean el PowerPoint. Compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Aquí. Muy bien. A ver, vamos a empezar a hacer, yo les explico lo que indica cada parte de la ficha del PowerPoint y lo conversamos y lo voy explicando. Les pido algo. Las clases para mí no deben ser solamente un monólogo. Los alumnos tienen que participar también de alguna forma. Entonces, si en algún momento, después de cada lectura que hago yo de una de las fichas explicando el tema que vamos a ver, si ustedes gustan, ahí hacen una señal o ahí abren su micro, ahí hay un micrito que tienen en su pantalla, para poder hacer la pregunta respectiva. O de repente yo al final voy a hacer las preguntas, a ver qué cosa no han entendido o quieren que repita algo. Muy bien, vamos a empezar por una de las culturas más antiguas, que en este caso es la cultura egipcia. Vamos a ver, las culturas antiguas de la edad antigua son la cultura egipcia, la cultura griega y romana, que son las más representativas. Hay muchas otras culturas, pero son las más representativas en la actualidad porque son las que han dejado aportes en el rubro gastronómico. Entonces empezaremos por ver la cultura egipcia. Muchos de ustedes de repente no tenían ni idea dónde se ubica Egipto. Egipto es un país que se ubica en el extremo noreste de África, del continente africano. Miren, está en toda esa puntita de arriba, al lado derecho, hacia arriba, y está rodeado del mar Mediterráneo, el mar Rojo, y limita con varios países más de África, el Libia, con Sudán, con el norte con el mar Mediterráneo y con el mar Rojo en Israel. Ellos hablan el idioma árabe, en Egipto se habla el idioma árabe estándar, su religión es el Islam, su capital de Egipto en la actualidad es el Cairo y su moneda es la libra egipcia. Bien, otro alumno está tratando de ingresar, bueno, ojalá que haya ingresado. Bien. Luego, dice, este es un resumen primero de las tres ubicaciones de las tres culturas que vamos a ver. Grecia está situada al extremo sur de la península de los Balcanes, en el litoral del mar Mediterráneo. También limita con Albania, con la antigua República de Yugoslavia, con Bulgaria, limita al este con el mar Egeo y Turquía, y al oeste con el mar Jónico, con el mar Mediterráneo. Es el país de Europa con más picos montañosos, tiene muchas montañas y está considerada la cuna de la civilización europea y la democracia. Recuerden que en Grecia salen los famosos pensadores, filósofos. El idioma de Grecia es el griego, su religión son cristianos con una pequeña variación que se llama cristianos ortodoxos. Su capital de Grecia es Atenas y la moneda que emplean en la actualidad es el euro. La Profesor, cultura... Sí, dime. ¿a qué se refiere cristianos ortodoxos? No es igual así Ya, como... claro. Lo que pasa, no sé si tú, en el momento que tú puedas y observa, entra a Google y buscas en Internet, los cristianos ortodoxos son cristianos como nosotros, se tienen sus sacerdotes, todo, pero tienen una pequeña variación que son más estrictos en algunas medidas. Los sacerdotes ortodoxos, vas a mirar en Internet cuando puedas, son unos sacerdotes que usan una especie de gorro así alto, ¿ya? En esa zona del Mediterráneo son varios países que son cristianos ortodoxos. Son católicos también, ¿no? Pero hay una pequeña variación con que son mucho más estrictos en su forma de creer la parte de la fe cristiana que tenemos nosotros. Bien. Ya, profesor.
Bien, luego tenemos a la cultura romana, que obviamente, como se dice, Roma se encuentra ¿en qué país? A ver, ¿alguien sabe? ¿En qué país se Italia. encuentra? Italia, obviamente, ¿no? Entonces, bien, Roma se sitúa en el continente europeo, en lo que se llama la península itálica. Península se llama porque Italia, vean en el mapa, ustedes ven una forma que parece una bota, siempre se ha caracterizado porque parece una bota. Su capital está ahí, en el centro casi pegado al mar, ¿no es cierto? Dice, limita al norte con la cordillera de los Alpes, al este con el mar Adriático y el Mediterráneo, y al oeste con el mar Tirreno. El idioma en la actualidad de Roma es el italiano. La religión es la religión católica. Recuerden que en Roma está él. ¿Quién es el representante máximo de la Iglesia Católica? El Papa. Papa, obviamente. Su capital de Roma en la actualidad, Roma, perdón, es la capital de Italia. Roma es la capital de Italia. Y la moneda que se emplea ahora es el euro. Antiguamente era una moneda que se llamaba la lira. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar, nos hemos ubicado un poquito en los tres países que fueron los que en alguna forma han dejado muchas cosas, influencias en el tema gastronómico. Y vamos a hablar de la cocina egipcia en primer lugar. Muy bien. A ver, cuando hablamos de la cocina egipcia, dice, lo que se sabe de la vida cotidiana de Egipto nos hace suponer que el egipcio medio, o sea, cuando hablo del egipcio medio, de la clase media, por decir así, o sea, porque habían clases muy definidas, ¿no? Siempre el de arriba y el de abajo. No habían a medias, había gente bien definida, la de plata, la de la nobleza y el pueblo, ¿no? Se alimentaba, dice, de pan, legumbres, cerveza y cebollas. Ese era un poco su menú, por decir así, ¿no? Imagínense, ya de ese entonces conocían la cerveza, ahora más adelante vamos a ver eso. En los periodos de hambruna, es decir, cuando había escasez de alimentos, la alimentación se restringía a lo mínimo. No obstante, Egipto era riquísimo en producción agrícola. Recuerden que hay un río que atraviesa todo Egipto, que es un río muy conocido. Lo hemos visto por películas y todo. ¿Cuál es ese río? El río Nilo. El río Nilo. Muy bien. Sí. ¿No? Egipto era riquísimo en producción agrícola y así como aquí en Camaná, en las zonas o en Arequipa, las zonas que tenemos ríos, tenemos valle, obviamente, y eso implica de que alrededor de un río hay agricultura, ¿no? En ese entonces era la primera potencia económica de la historia. Igual fueron los primeros que domesticaron ya en una forma ordenada a los animales, no solo para el trabajo, sino para la alimentación. O sea, ya eran ganaderos, por decir así, de diferentes tipos de animales. La agricultura del delta le llaman a la zona donde el río Nilo desemboca al mar. Esa es una forma de por eso que es la agricultura del delta. Proporcionaba la alimentación diaria. De ahí, de esa zona del valle del Nilo era donde producían su alimentación. Al lado, uno de los productos que se conocen desde aquella época, así como acá tenemos costumbre que los lunes se come lentejas, ya ellos desde ese entonces conocían las lentejas que se hicieron famosas en toda la antigüedad y que inclusive la exportaban después, la exportaban a Roma y a Grecia. Comían obviamente diversas hortalizas y frutos. La cocina egipcia también se consumían otros productos que eran propios de la zona. Por ejemplo, los tallos del papiro. Ustedes habrán escuchado en la época del colegio los papiros, que eran unas hojas así que venían enrolladas, le decían papiro, el papiro era el papel donde ellos escribían. Pero eso sale de una planta, que la procesaban y hacían papel. Pero esa planta tiene unos tallitos que eran para comerse en la actualidad todavía. Los tallos de los bulbos del lotus o loto, en la actualidad también se utilizan, que hasta la actualidad se utiliza el lotus. Se conocía la criada de pintadas. Pintadas son un tipo de gallinas, ¿ya? Perdices y codornices, o sea, avecitas salvajes, por decir así, pero ya las criaban. Los egipcios no eran muy consumidores de lácteos. Lácteos son los productos de la leche, derivados de la leche. No consumían mucho eso. Y las clases de dinero, las clases altas, las clases que tenían dinero, sí comían bastante carne. Comían bueyes, terneros, cabras, ovejas. Todo lo que era producto cárnico, sí era para ellos los que tenían nivel económico alto.
La pesca también era una de las actividades bastante practicada, pero esa pesca generalmente era para la gente un poco de menores recursos. La gente pobre comía de la pesca, la actividad en el campo, a los alrededores del río. La cocina egipcia, dice, en lo que se refiere a frutos, dice, había abundantes cantidades de frutos, como por ejemplo, cosas que son propias de esa zona del oriente, los higos, que también los tenemos en esta zona, dátiles, que sirven mucho para la gente que está en el desierto. ¿Qué pasó con los alumnos? Se desaparecieron. Se desconectaron. A ver qué pasó. Ahí están todavía. A ver, hay que ponerle su camarita. Se les va la internet. A ver. Es que, profesor, yo desactivo la cámara porque no lo leo muy bien, o sea, de lejos no veo muy bien la letra, entonces tengo que acercarme y entonces la cámara se va a Ah, incendiar. ya, no hay problema. Al final, dije, hacemos preguntas y hacemos una explicación. Muy bien, porque tú eres bastante participativa, espero que lo sean todos. Bien, a ver, cuando hablamos en lo que se refiere a los frutos, como le digo, había bastantes higos, a ver, dátiles, granadas, que las conocemos, todos esos frutos amarillos con esas pepitas rojas por adentro, uvas, almendras. También fue muy importante la apicultura, apicultura con P. ¿Alguien sabe qué significa apicultura? La crianza de abejas. La crianza de abejas permitía tener miel, ¿no? Porque en ese entonces no conocían el azúcar, no existía la caña de azúcar. Ellos endulzaban con miel. La religión egipcia fue muy compleja porque solían hacer muchos sacrificios, matando animales generalmente, ¿no? ¿Y qué animales eran los más utilizados? Eran los toros, y los rellenaban con frutos, con pan, con miel. En la época de Egipto, de la cultura egipcia, ya existía el vino existía, que era consumida. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, la bebida popular típica o la bebida que consumían más ellos era la cerveza. Ya desde ese entonces los egipcios eran cheleros, ya tomaban cerveza, era la bebida nacional más popular. Bien, y eso lo hacían a través también de los cereales, o el trigo, cebada, avena, centeno. Ya existía la cerveza. Existe en la actualidad una cerveza, ese es un dato que se lo doy como parte curiosa de la historia. En la actualidad existe una cerveza que es la cerveza más cara del mundo y se llama Tutankamón. ¿Alguien sabe quién fue Tutankamón? Fue uno de los gobernantes de Egipto, un faraón. Ese nombre le han puesto en la actualidad, ya que en Egipto, un grupo de estudiantes, de arqueólogos, descubrieron un templo, en el templo Sol de la reina Nefertiti, encontraron la receta de cómo se hacía la cerveza. Imagínense que en la actualidad desarrollan esa receta de la cerveza que se tomaba en ese entonces en Egipto, a la cual le han puesto el nombre de cerveza Tutankamón, y cada botellita de esa cerveza, que la hacen en forma limitada, cuesta $52. Imagínense, pagar más de 160 soles para tomarse una cervecita, solo porque fue hecha con una receta hecha de la época antigua egipcia. Es un pequeño detalle, como una curiosidad de lo que deja la cocina egipcia en la actualidad. A ver. Una de las consecuencias de haber tenido el cultivo de cereales, acuérdense que los cereales son las espigas, ¿no? Ese tipo de planta que son espigas, la cebada, maíz, el trigo, fue el descubrimiento del pan. Dice que no se sabe desde cuándo se empezó a cultivar el trigo por primera vez, y ni saben cómo se inició, en este caso, cómo prepararon la harina, porque obviamente para hacer pan hay que hacer harina y hay que procesar el trigo, ¿no? Sin embargo, ya existían molinos con los cuales hacían el pan, ¿ya? Es la primera que cultivó los cereales en una labor
cotidiana, era parte de su agricultura. Y no se sabe tampoco cómo hicieron ellos cómo hicieron que el pan lograra fermentar para crecer, como lo comemos ahora, ¿no? Pero ya lo hacían. Dicen de que probablemente en algunos otros lugares cercanos a Egipto hayan descubierto lo que para nosotros es la levadura, ¿no? Y que con la levadura también se hacía pues la cerveza. Recuerden que la cerveza tiene que tener levadura también, ¿no? Muy bien. Hasta ahí hemos hecho un pequeño resumen de lo que fue los aportes de la cultura egipcia. Entonces, sembraban, la clase pobre comía pescado, comía lo que sembraba en el campo, la clase grande comía, la clase alta se alimentaba generalmente de productos cárnicos, animales de 4 patas, ganado, que conocieron el pan, tomaban cerveza, a pesar de que había vino, la cerveza era su bebida popular, la bebida tradicional. Ya saben, en un examen, una pregunta, ¿cuál era la bebida tradicional de Egipto? Era la cerveza. Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar de la cocina griega. Cuando hablamos de la cocina griega, estamos hablando de Grecia. Esa foto que ven ahí es una de las ruinas, que es el Partenón, uno de los monumentos históricos que hasta la actualidad queda y que la gente va a visitarlo. ¿Cuáles son los aportes griegos? A diferencia de los egipcios, ya tenían otra forma. Cada cultura ha ido dejando huella en diferentes aspectos. Por ejemplo, los egipcios no conocían mucho los condimentos. Los griegos sí, valoraron los condimentos, pero los usaban en forma moderada para que las comidas sean balanceadas. Y perfeccionaron el pan, que de alguna forma fue hecho por los egipcios, ¿sí? Existen algunos personajes que los vamos a ver más adelante, pero que voy indicando más o menos algunos. Por ejemplo, uno que se llamaba Egis. En ese entonces no existía el apellido. Egis de Rodas era porque es como decir José de Camaná. Egis de Rodas, Rodas era una ciudad, y él se llamaba Egis de Rodas. La ciudad era Rodas. ¿Quién fue ese? Fue una persona que llevó a las cocinas aristocráticas, o sea, la cocina de la gente de nivel social alto, la irrefutable cocción del pescado. Después lo vamos a ver quién fue específicamente Egis de Rodas, pero él fue uno de los que introdujo la preparación de pescados para la gente de clase alta. Aristóteles, que fue también un gran pensador, él citó hasta 110 clases de pescados que ya ellos conocían. O sea, Aristóteles en alguna forma se dio el trabajo de investigar los pescados y en su lista de pescados tenía hasta 110 tipos de pescado. Ateneo, otro también personaje, especificó hasta 72 clases de pan. Ya el tema del pan, ya para ellos comían diferentes, hasta 72 clases de pan, imagínense. Arquestrato es otro personaje. Escribió un compendio, un libro que se llamó Gastronomía. Y en ese libro él detalla las formas que se debe tener y presentar los modales en una mesa. O sea, ya existía un poquito la etiqueta, por decir así, ¿no? Ya existía esa posibilidad. Muy bien. Dice, Grecia ha sido maestra de Occidente en el arte culinario. Quiere decir que ellos eran ya mucho más organizados con el tema de lo que es la cocina, a diferencia de los egipcios, que eran un poco más atolondrados, no eran muy ordenados, dice. Como en tantas otras manifestaciones artísticas. En Grecia están la mayor cantidad de artistas también que han dejado huella con sus esculturas, por ejemplo, ¿no? Fueron los primeros que supieron valorar el uso moderno de los condimentos, el uso moderado de los aromas y que perfeccionaron el pan. Existía poca agua en la tierra, pero había pues el mar, ¿no? Y sus productos vivos. El pescado de río era más apreciado que el de mar, o sea, más les gustaba comer pescado de río que el de mar, ya que este era alimento de los marineros, o sea, para ellos el marinero pues era una persona de bajo nivel social. En cambio, el pescado de río llegaba para
comer en en las grandes banquetes de la gente de dinero, de los ricos. Vamos a hablar después de la historia, cuenta que existieron 7 legendarios cocineros, ¿ya? Que pasaron a la historia por haber llevado un montón de aspectos de la cocina que hasta la actualidad, vuelvo a repetir, las conocemos, con algunas pequeñas variaciones, pero ya desde ese entonces se habían establecido que habían personas que se dedicaban exclusivamente a la gastronomía. El inicio de los primeros cocineros griegos fueron panaderos, fabricaron galletas, inclusive de pasta sin levadura, y el pan, así tal como lo conocemos hasta ahora nosotros, o sea, ya había la levadura, que fue inventado obviamente el pan por los egipcios. El primer gran tratadista gastronómico, o sea, quien escribió sobre gastronomía, fue un personaje que se llamó Arquestrato, que era griego, de la isla de Sicilia. Sicilia es una isla que está frente a Italia, quien resumió sus experiencias y comentarios en un poema le llamaban ellos a una forma de escribir un libro que se llamó Gastronomía. También se atribuyen los principios de la cocina griega, como la forma de presentar la mesa y cómo deben presentarse en ella los invitados. O sea, ya en su texto que hizo de gastronomía, ya desde ese entonces había hecho los protocolos, lo que le llamamos ahora los buenos modales, ¿no? De cómo sentarse a la mesa, cómo presentar una mesa bien arreglada, ya desde ese entonces. Muy bien. Ahora vamos a tocar algo que se conoce desde ese entonces. Los 7 cocineros griegos legendarios que ha quedado establecido que fueron los que hicieron toda la base de la cocina occidental. Y vamos a ver que estos 7 cocineros, que es necesario que se los aprendan, los nombres son un poco especiales, pero cada uno se caracterizó porque dejó hasta la actualidad, ha dejado influencias en la cocina. Por ejemplo, dice, uno de ellos, fueron 7 cocineros griegos. El primero fue Egis de Rodas, como le dije, Rodas era su ciudad de origen de él, ¿no? Dice, es el único que supo cocer perfectamente el pescado. Vale decir que sería pues en ese entonces el chef que se encargó de la preparación del pescado. El siguiente fue Nereo. Nereo es el nombre, era de la ciudad de Chios, es otra ciudad. Este señor inventó el caldo de congrio. Congrio es un pescado que muchas veces no le damos importancia en la actualidad, sin embargo es un pescado muy agradable, por ejemplo, para preparar el sudado. No le damos mucha bola, como se dice. El congrio es muy rico, es carne blanca, es un pescado largo que tiene unos bigotitos, por su aspecto de repente no lo compran, pero es muy agradable. Entonces Nereo se encargó de inventar un caldo que era muy conocido, que se llamó el caldo de congrio. Otro fue Chariades. ¿De dónde era? De Atenas. Atenas es otra ciudad. A quien nadie debatió en ciencia culinaria, es decir, era una persona que se dedicaba a hablar del tema gastronómico, ¿no? Hablaba en forma muy general de todo lo que era gastronómico, era un sabiondo de todo lo que era cocina. Otro, el cuarto cocinero famoso, desde entonces se llama Lampria. ¿Qué cosa inventó Lampria? Inventó la salsa negra en base de sangre. Acá me olvidé de poner es sangre. ¿Sí? Recuerden que en la actualidad nosotros comemos la sangrecita, en la actualidad se come sangrecita como parte de los platos criollos, la sangrecita, que también se come en lo que le llamamos relleno, rellena, ¿cierto? Ya, pero desde ese entonces se alimentó la salsa negra en base de sangre. El que sigue es uno que su nombre es un poco complicado, pero hay que tratar de acordarse de unos cuantos, por lo menos cuando yo pregunte, 7 cocineros, mencione 4, traten de recordar aunque sea 4. Este se llamaba Aptonete. ¿Qué cosa hizo? Inventó los embutidos. ¿Cuáles son los embutidos? Los que conocemos hasta ahora. Todos los que vienen, el paté, las salchichas, el hot dog, todo lo que es embutidos, ya ellos lo hacían, con sus técnicas probablemente distintas, pero ya desde ese entonces queda como aporte de la cultura griega hasta la actualidad la preparación de los embutidos.
Seguimos con Eutino. Dice, el gran cocinero de las lentejas, la legumbre base del griego. Nosotros aquí en nuestro país tenemos una costumbre de que los días lunes comemos lentejas, para que vean que ya desde esa época existían las lentejas, y Eutino fue uno que se caracterizó por preparar las lentejas a su manera, me imagino, pero que obviamente era de una forma muy correcta. Un segundito, voy a mover mi cámara porque quiero mirar un poco más directo. A ver, ya, ahí estoy un poco más directo con ustedes. Luego tenemos a Aristón, el último de los 7 cocineros griegos, que fue, dice, el maestro por excelencia. Inventó infinidades de guisos y la cocina de evaporación, o sea, ya se sabía lo que era cocinar al vapor. Muy bien. ¿Cuál era la base de la alimentación griega? Dice, su alimentación o sus dietas se basaban en productos de mar. Los griegos, Grecia estar rodeado de mar, obviamente sí tenían acceso al mar y obviamente a sus productos marinos. Consumían el queso de cabra, que es un queso muy famoso a nivel del mundo, aceite y algunas salsas que aromatizaban básicamente con comino que ya lo conocemos. Sus técnicas de cocción eran esencialmente el rostizado, era como decir algo hacia la brasa, ¿no? En Grecia el pescado principal era el atún, cuya carne era conservada hoy en aceite de oliva. El aceite de oliva era una de las formas de conservarlo. Luego ya se comía chita, sardina, salmón, congrio, productos marinos, pulpo, pez espada, y los crustáceos y moluscos que tuvieron a montones. Todas las carnes que conocemos hoy fueron amadas por los griegos. A Atenas llegaban las mejores carnes del Ática, que era una zona de ahí, ¿no? La montaña perfumada en la primavera con laurel, tomillo, orégano, salvia, culantro y el inolvidable tapiz de anémona, violáceas rosas y blancas. Ellos tenían una cocina mucho más sofisticada que la cocina egipcia. La alimentación griega. La leche de oveja, criaban ovejas, o de cabra, era la única que existía. Lo que no se conoció fue la mantequilla, ya que las vacas, con campos pobres debido a la falta de agua, apenas podían alimentar a sus becerros. Sí se conoció el queso de cabra, perdón. A diferencia de los egipcios, recuerden, ellos sí tenían bueyes, porque tenían valle y tenían cómo alimentarlos. Ellos tienen más montañas y no tenían ganado grande como las vacas, por eso comían ovejas. La carne de cerdo también se usó con mucha libertad y al contrario del egipcio y del hebreo, el hebreo y los egipcios no comían carne de cerdo. Se inventó la morcilla. La morcilla es lo que conocemos ahora como el relleno. Rellenaban los lechones, los chanchitos, los rellenaban con aceitunas, higos, yemas de huevo y otros moluscos. Ya hacían animales rellenos. Dice, abundante, había bastantes aves, como pollos, patos, gansos, pavos reales. También se dedicaban a la cacería, a la cacería. Y obviamente habían animales salvajes, leones, panteras, jabalíes. Eran muy cotizados, comían esas carnes también, ya la carne de caza, o sea, de cacería, también era uno de los productos que solían comer. La caza en ese entonces la cazaban con arco y con flecha, ¿sí? Y preparaban los animales con toda la cantidad de hierbas que tenían, tomillo, orégano, cebolla. En ese entonces, uno de los productos que es característica de la cocina mediterránea, se le llama cocina mediterránea a los países que están rodeados del mar Mediterráneo. Una de las características es el aceite de oliva, cosa que a veces nosotros los latinos no tenemos mucha costumbre de usar, a pesar que es el más sano. En ese entonces, para hacer el aceite de oliva se saca de las aceitunas. ¿Cómo procesaban ellos las aceitunas para obtener el aceite de oliva? Tenían 3 usos. La primera prensada que le daban a las aceitunas salía
el aceite de oliva, o la grasa comestible, o sea, que es con la que preparaban sus alimentos. La primera prensada. De lo que quedaba, el segundo prensaje de esas aceitunas que habían prensado inicialmente, salía otro aceite que lo usaban para aceites cosméticos, para echárselos al cuerpo, para ese tipo de actividades, digamos, cosméticas. Y el tercer prensaje tenían una tercera forma de sacar de los residuos de la aceituna prensada, salía un aceite que servía de combustible para el alumbrado. Pues obviamente no existía la luz eléctrica. Muy bien. Dice, cuando hubo una destrucción de todos los campos de olivos, hubo una guerra que fue la guerra del Peloponeso, fue una de las grandes causas que trajo a los griegos, a las ruinas, a Atenas, que era la ciudad capital, la trajo en quiebra, porque prácticamente los olivos les significan a ellos para comerciar y que les permitía muchos ingresos, ¿ya? Recuerden que un olivio tarda, un árbol de olivo tarda 16 años en dar fruto, o sea, en que crezcan las aceitunas, y 40 para llegar a su madurez plena. Es una planta muy longeva. Entonces la economía de Grecia se vino abajo por este tema que en esa guerra les quemaron casi todos sus olivos. A partir de la época clásica, la cocina griega entra a una complicación que da paso a la cocina barroca romana. De ahí vienen un montón de mezclas, porque vienen en decadencia, y aparece Apicio, es otro escritor también de esa época, se llama Apicio, que es del siglo IV antes de Cristo, escribe un recetario de gastronomía. Cuando yo les diga, guarden o tengan presente, porque a la hora que revisen ya con tranquilidad en las horas de estudio, subrayen o impriman o guarden en su cuaderno. Acuérdense que tienen que ser un archivo, una carpeta, un portafolio con todas sus clases que deben imprimirlas, ir guardando clase por clase. Ojo, ese portafolio lo va a revisar la dirección y el profesor correspondiente para que sea parte de su nota de evaluación del semestre, ¿ya? Tienen que armar su folder, ahí la dirección les debe haber indicado, su folder forrado con papel azul, amarillo, que son los colores del instituto, y ahí van a ir guardando toda la información que se les va dando, la van imprimiendo. Y el que no, va haciendo en su cuaderno, va pasando de repente resúmenes de lo que dice acá, porque también se les está dejando tareas que tienen que ir haciendo, por favor, ¿ya? Entonces, dime. Lo que está diciendo sobre el Power, lo que está, o sea, tenemos que imprimirlo, todas esas hojas que está enseñando, nos está explicando Claro. eso. A ver, si ustedes revisan los archivos que les mando, la clase, aparte de que está en un PowerPoint, ahí les mando un archivo en Word. El archivo de Word es la clase escrita así en corrido, para que vayan armando sus clases, ¿sí? Porque de lo contrario, cuando quieran estudiar, tendrían que entrar a la computadora a mirar cada fecha que ha habido. En cambio, si ustedes imprimen sus clases que están en Word, yo de cada clase, aparte del PowerPoint, les estoy haciendo llegar un archivo en Word, que es lo que dice la clase, ¿sí? Tienen que revisar eso. Eso, ahí está, aparte del PowerPoint, está en Word, en hojas de corrido, ahí están los temas para que ustedes puedan estudiar. De lo contrario, ¿cómo van a acreditar ante la institución que ustedes tienen un cuaderno donde está todo lo que han ido a ver? No solamente se trata de estar una horita en la computadora o en el teléfono y ahí acabó la clase. Hay inclusive tareas, hay un archivo con las tareas que deben hacer y que deben desarrollar. No es nada difícil. Hacer pequeños resúmenes de la clase, algunas cosas que se les pide ahí. Eso tienen que imprimirlo. Esa es una de las formas que se tiene que acreditar ante la institución de que ustedes están haciendo su trabajo como se debe hacer. ¿Sí? Bien. Continuamos acá. Bueno, este señor Apicio escribe el primer recetario de gastronomía en la historia de la gastronomía. El nombre es un poco especial porque está en latín. Escríbanlo y traten de acordarse aunque sea de un par de palabras. Ese libro se llama Apivi Celi de Re Coquinaria Libil Decem, ¿no? Entonces,
Es el primer tratado de gastronomía, de recetas de gastronomía que existía en el siglo IV antes de Cristo. Muy bien, hasta aquí hemos hecho un pequeño recuento de lo que es la cultura griega, Egipto, Grecia, y vamos a terminar con lo que es Roma. Terminando con Roma, pasamos a hacer un poquito de diálogo, de preguntas, porque siempre es necesario hacer un repaso. No podemos decir, ya lo escuché al profesor y ahí nomás quedó. Siempre, chicos, cada vez que veamos, yo en la clase siguiente, antes de empezar, voy a hacer un recuento de la clase anterior y siempre lean, tienen que interesarse un poco en la carrera. Ya les he dicho que el aspecto de cultura general es muy importante en los alumnos de gastronomía porque no basta con solamente cocinar. Por ejemplo, siempre veo que su compañera Esther Sea sí está interesada y siempre participa y siempre pregunta. Eso es bueno. En lo posible todos deberían preguntar porque esa es una forma de interesarse en lo que están estudiando, ¿ya? Bien, vamos a entrar ahora a la cultura romana. Esa fotito que está ahí, alguien habrá visto en muchos videos, en televisión, ¿qué cosa es? El Coliseo Romano. El Coliseo Romano, que en la actualidad es parte del circuito turístico, está en el centro mismo de Italia. Representa en alguna forma la imagen de la cultura romana. Vamos a hablar de la cocina romana. Dice, cuando Grecia, la anterior cultura que hemos visto, les enseñó que existía un arte culinario a través del fars magirica, como le llamaron al arte de cocinar, ya que cocinero en griego es magiros. En griego, en el idioma griego, magiros significa cocinero, ¿ya? Se dieron cuenta que era muy caro atraer a los cocineros helenos. Helenos le llaman a los griegos, ¿ya? Los romanos en algún momento quisieron traer cocineros griegos que eran mejores cocineros, recuerden que eran mejores cocineros que en Egipto, y ellos modernizaron la cocina, la hicieron mejor. Y los romanos decían, uy, es muy caro traer cocineros de Grecia. Hasta entonces los cocineros en Roma eran considerados como los esclavos menos apreciados. En Roma ser cocinero era lo último, no eran apreciados, ¿ya? Y en la época romana se produce la aclimatación de nuevos productos de Italia, venidos de otras partes del mundo. Dice, cada vez iban llegando productos que los iban sembrando ahí para tener nuevos productos, ¿no? Un paulatino acontecimiento que ya no se volverá a repetir hasta el siglo XVI, con el descubrimiento de América. Recuerden que en la siguiente etapa que veamos de la clase, después que terminen estas tres culturas, que son las que más influencias han dejado, ya viene el descubrimiento de América. Recuerden que Cristóbal Colón, ¿de dónde era? ¿Alguien recuerda de dónde era Cristóbal Colón? ¿No recuerdan? Bien, bueno, era de Italia, Génova. Bien, ¿por qué? Porque con Colón, obviamente, cuando descubre las Indias, que le llamaban, o sea, el continente americano, el Nuevo Mundo, va llevando muchos productos a Europa, porque hasta ese entonces Italia trataba de tener productos de otros sitios, pero no tenían lo suficientes, ¿ya? Entonces, hubo una época en que ya no había más hasta que llega la época del descubrimiento de América, donde puedan nuevamente ingresar al país nuevos productos, ¿no? Dice, esto hace que se ennoblezca y refine el régimen de comidas, con lo cual la gastronomía se convierte en un factor de civilización. A ver, ¿qué pasó con los participantes? Se les fue la camarita. Vamos a ver si los ubicamos de nuevo. Bien, entonces estamos hablando de la cultura romana. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se les escucha? Me voy a desconectar porque creo que mi compañero José tiene un problema. Dice que la contraseña para que entre a la reunión. Un ratito. ¿Cómo has entrado tú? Ahí se supone que está el link. No sé, pero un ratito voy a desconectar mi cámara, por favor, y te lo voy a activar. Ya, ok, hija, ya. Sigue nomás. Ahí, apoya a tu compañero. Bien, yo continúo. Bien, entonces estamos hablando de la cultura romana. Dice,
En Roma sí había una muy notoria identidad con la gente de dinero y el pueblo. Dice, ante la riqueza de la clase privilegiada y el comercio tan ventajoso que había, o sea, mucho comercio había, los romanos, con esa imaginación desbordante que tenían, organizaban muchas fiestas, por decir así, ¿no? Ágapes es un sinónimo de fiestas. Y derrochaban demasiado dinero. Eran realmente exagerados en sus festines, en sus fiestas, en sus agasajos que hacían, eran exageradamente extravagantes, dice. La cocina romana ha pasado a la historia no solo por el lujo que tenían en sus potajes, en sus comidas, sino también por la presentación que tenían de sus potajes en las mesas, sus presentaciones. Ustedes tienen que haber visto seguramente muchas películas que suelen pasar en la época, por ejemplo, de Semana Santa, donde se ven justamente la época de Jesucristo, se ve ahí Roma, cómo manejaban sus banquetes. Los espectáculos que eran ofrecidos en el transcurso de la cena, o sea, ellos cuando comían tenían siempre ahí espectáculos, ¿no? Tenían vajilla, todos los platos, todas las cosas que utilizaban eran cosas de metales preciosos. Y la suntuosidad de las flores, ponían muchas flores por todo lado. Sobremanera usaban mucho la flor, la rosa. Era la flor especial para cuando habían fiestas. Las flores las traían de otros países de Oriente. Existe un recetario, el recetario de Apicio, que le dije que había hecho ese recetario. Es el más antiguo de los libros latinos de cocina que se conservan hasta la actualidad. Y el primer recetario que en la actualidad conocemos como recetario de cocina, ¿sí? Ya les dije que el libro se llamaba Apivi Celi di Re Coquinaria Libil Dese, que quiere decir la cocina en 10 libros. Ojo, tomen nota, en su PowerPoint van a encontrar qué significa ese nombre tan raro del primer recetario de cocina. Pregunta básica de examen. Primer recetario de cocina de la época romana, ya por lo menos lo pueden decir en castellano, ¿qué significaba? Que se llama La cocina en 10 libros. Apivicelli di Re Coquinaria Libil Dese. ¿Sí? Y se publicó sin fecha, no tiene la fecha de cuándo lo publicaron, pero se publicó en Venecia. Venecia es esa ciudad de Italia que está rodeada por canales, ¿sí? Parecen, las pistas son canales de agua. Dice, en el año 1496 también se había impreso otro en la ciudad de Milán, que se supone es la segunda edición. Apicio, que fue este escritor que le gustaba el mundo de la gastronomía, dice, gastó toda su fortuna, toda la plata que tenía, la gastó en grandes banquetes. Y fíjese, se quitó la vida al ver que su fortuna se extinguía y no podría mantener sus derroches gastronómicos. Era un hombre tan metido en el tema de la gastronomía y le gustaba dar los banquetes. A ver, ¿qué pasó? Que me están avisando que va a vencer el plazo, creo. A ver, que se quitó la vida porque ya no tenía plata para seguir haciendo fiestas, dice. Hay otro escritor que se llama Plinio, que tiene un libro que se llama Historia Natural, dice que este señor Apicio, desesperado por no soportar la amenaza de hambre y sed, tras saber que se había bebido como último trago un vaso de veneno, se metió un vaso de veneno para morirse, y nunca quiso mostrar más glotonería, o sea, se mató porque no tuvo plata para hacer más banquetes, que era su especialidad. Muy bien, chicos. Una de las características de la cocina romana que han quedado en alguna forma es hacer los famosos banquetes, que ahora los hacemos en diferentes medidas y formas,
pero en la época romana los banquetes se caracterizaron justamente por el derroche y el lujo que tenían desde la decoración, la vajilla y la preparación en cantidades abundantes. Muy bien, hasta aquí es el tema de hoy día que hemos hecho con lo que es las 3 culturas básicas que vienen después de la etapa del hombre primitivo a la edad antigua, que son la cocina egipcia, la cultura griega y la cultura romana. En una siguiente clase, yo les pido que vayan leyendo, por favor, vayan preocupándose por leer. Quiero ver sus cámaras porque necesito también conversar con ustedes, hacerle un poco de preguntas y no quedarme solamente en monólogo. A ver, tampoco están con sus micros prendidos. A ver, vamos a tratar de que se revisen sus... A ver. Vamos a ver, chicos, a ver si les estoy prendiendo sus micros para que puedan comunicarse y, a ver. A ver. A ver, todos los que están con micro. Muy bien. A ver, chicos, hasta esta clase de las culturas de Egipto, Grecia y Roma va a ser la clase de hoy día. A partir de la siguiente clase, yo les pido, por favor, preocúpense un poquito de ir leyendo un poco, interésense por el tema. El curso de Historia de la Gastronomía es un curso como si estuviesen viendo una película, van a ir recordando cosas y en las siguientes clases ustedes me pueden hacer preguntas nuevas inclusive. Aparte de que hagamos siempre un pequeño repaso de estas tres culturas que hemos visto hoy día, lo ideal es de que ustedes participen y no se vuelva, como les digo, un monólogo la clase. Tienen ustedes en lo posible que participar para poder tener un poquito de comunicación con ustedes. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor, que hacer? Recuerden que hemos visto 3 culturas que han dejado cosas ya desde aquella época a la actualidad, a través del tiempo, las 3 culturas que han dejado algo que en la actualidad todavía se puede hacer. ¿Alguno de ustedes tiene algo o quieren ir directamente? A ver, Esther, sea, que eres siempre muy participativa, ya quisiera que sean tus compañeros. ¿Qué cosa puedes haber conocido hoy día en esta pequeña clase del recuento de esas 3 culturas que hasta la actualidad han dejado influencias en lo que es la gastronomía? Bueno, según que hemos tratado sobre que la alimentación en diferentes culturas, que ya lo estamos utilizando muy poco. Por ejemplo, en la cultura de alimentación griega, que antes tomaban la leche de cabra, como dijo, sobre la oveja, sobre eso, pero ahora ya en la actualidad ya no hay casi la leche de cabra, que consume muy poco. Y ahora utilizan la leche de vaca, es algo así. Bueno, eso es lo que yo entendí, unos cuantos. Y también otros que también, los 7 cocineros que dijo, también que son, bueno, yo no escuché hasta ahorita, pero recién lo he escuchado y quiero tratar de investigar de cada uno. Claro. Bueno, eso no. Esa es la idea, chicos, de que este curso, vuelvo a repetir, es un curso de cultura general, pero gastronómica, porque no estamos estudiando otros hechos de guerras ni nada de esas cosas, simplemente la influencia que dejan estas culturas a través del tiempo en el campo gastronómico. Vuelvo a repetir, ustedes están formándose para ser chefs, no para ser un cocinerito más, eso tienen que tenerlo claro. Y yo sé que ustedes estarán esperando pues entrar a la cocina, no se desesperen que va a llegar el momento, pero piensen de que el día que ustedes trabajen en el campo de la gastronomía, van a tener la posibilidad de repente de salir de su ciudad o salir del país. Y es necesario que su cultura general del ámbito de la cultura gastronómica mundial la conozcan un poquito. O sea, es necesario tener ese conocimiento. Cualquier carrera que uno va a tener, siempre tiene que buscar el origen, cómo empezó esta carrera. Entonces, en el campo de la gastronomía, ustedes tienen que de alguna forma ver
justamente de que esta parte de la historia es parte muy importante en el ámbito de la gastronomía y por lo tanto ustedes tienen que tener la posibilidad de leer. Es necesario que se preocupen en leer bastante el tema de la gastronomía. ¿Sí? ¿Alguien que quiera hacer, por favor, alguna pregunta? ¿No hay nadie que quiera preguntar algo? A ver, están chateando al profesor. ¿Cuál es la contraseña para entrar a mi compañero Josías? No puede. A ver, Profesor, Sea, ¿tú cómo has ingresado para entrar al Zoom? profesor, ¿cómo se llama? Ya le pasé la contraseña, pero no se conecta. Yo, por ejemplo, yo me pongo con el link. O sea, pongo la plataforma y me uno normal, pero él dice que se va a conectar a la PC, su computadora, y tiene que entrar con la contraseña, pero ya la envié ya, y no se Ya. conecta hasta ahorita. Entonces, un consejo a todos los jóvenes, a los que no se pueden conectar. Tienen toda la semana para ir nuevamente tratando de investigar. Ahí existen tantos tutoriales que les permiten a ustedes conocer. Yo sé que es un poquito complicado al inicio porque no todos han estado acostumbrados a ingresar bajo este sistema de las plataformas. Hasta para nosotros como profesores se nos ha hecho un poco complicado, pero obviamente practicando se puede hacer. Ahora, creo que los alumnos también pueden comunicarse con la dirección y les pueden dar alguna orientación, ¿no? Entonces, tienen que ir practicando porque tienen clases todos los días. A ver, por ejemplo, John, ¿tú estás conectándote todos los días para las demás clases? John, ¿me escuchas? Sí, ¿Estás comunicándote, tú estás conectándote para las clases todos los días? sí, Muy bien. A ver, Lilian Zulca, ¿tú te estás, conectando para la clase todos los días? ¿Sí? Muy bien, ahí está Josías, ahí está conectándose Josías. A ver, ojalá que pueda. Déjame. Muy bien, muy bien. ¿Nadie más tiene alguna otra preguntita que hacer? Por favor. Ya les he dicho, chicos, tenemos que interactuar. La función del profesor es hacer la clase, comentarla y buscar que ustedes también tengan alguna inquietud, algo, no entendí, qué significa esto, en qué época estoy. Son cosas que es necesario para que nos ubiquemos y entiendan que lo que les estoy contando, grábenselo como si les estuviese contando una película. Es la mejor forma de aprender. La historia de la gastronomía es muy bonita, porque no es matemática, no es física, no es química, es algo de historia. Entonces, el hablar de este curso que es Introducción a la Gastronomía, es hablar de la historia de la gastronomía a través de los tiempos, ¿sí? En la siguiente clase vamos a empezar a ver ya lo que es la Edad Media, que viene ya desde el descubrimiento de América, y obviamente ya estamos dejando de lado esas culturas que son de los siglos pasados, en la época de Cristo o después de Cristo. Ya vamos a hablar de las materias primas, de los utensilios que empleamos en lo que es en la historia de la gastronomía, el desarrollo técnico y todo esto de acá. ¿Nadie más tiene algo adicional que comentar, por favor, chicos? ¿Nadie tiene una pregunta que hacer? A los alumnos que han ingresado por primera vez conmigo. ¿Se me escucha claro? ¿Ustedes me escuchan claro? Díganme sí, por lo menos. Sí, ¿Me escuchan profesor. claro? ¿Sí? Profesor ¿Me escuchan? Winder. Winder. A ver, Winder, ¿dónde estás? ¿No tienes cámara? Sí tengo, Winder, profesor, sí tengo. pero no se te ve. A ver, ¿dónde estás, Winder? ¿Con qué nombre figuras? ¿Tú eres el que estás como T85588? Sí, profesor. Winder, ¿tú eres el que has estado en Pedregal antes estudiando? Soy el ex alumno, profesor, estoy haciendo el primer semestre. Ah, tú ya me conoces entonces. Sí, profesor, sí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que sí, tu nombre me sonaba, pero no puedo verte todavía. No puedo verte, pero bueno, ojalá No, ahí Ronald. lo puede ver en la pantalla, profesor. A ver, qué raro, ¿por qué no sé por qué no logro verte? A ver, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver.
No salen todos los videos. Otro día, profesor, otro día. Ya, ya, a ver, aquí bueno, ya habrá posibilidad de verte de nuevo. A ver, por ahí puedo ver, no sale todavía. Bien, entonces chicos, yo les pido por favor, lo único que les pido, en la siguiente clase, traten en lo posible de ingresar un poquito antes para que la clase empiece de ser posible a las 9, ¿ya? Porque nosotros tenemos 45 minutos de clase y deberíamos tener un poco más de tiempo para poder conversar, pero obviamente si no nos comunicamos antes, se quita. Está escribiéndome, a ver, dice José Gabriel, está escribiéndome, me está preguntando cuáles eran los utensilios en la comida. Bien, esto lo vamos a ver en la siguiente etapa, porque en la parte que hemos visto, sí existían ya, vamos a ver un poquito más si tenemos tiempo, en la época de los romanos, ahí ustedes observen, les he mandado 3 videos. Miren, tienen que verlos. En esos 3 videos, ya no los abro porque no habría tiempo. Hay 3 videitos chicos de 10 minutitos cada uno. En esos videos está un poco la historia resumida de lo que es la cocina, las costumbres de cocina de la gastronomía en Egipto, en Grecia y en Roma. Ahí vas a ver qué cosas se empleaban para comer. Ya existían algún tipo de platos planitos, existían algún tipo de tenedores, existían ya algunas cosas que en la actualidad se utilizan, obviamente un poco variados, pero necesito que vean los videos. Yo no puedo abrir los videos acá, más que todo porque nos demoraríamos y no podría explicar la clase, ¿no? Entonces, por eso que le mando como archivo los videos para que los puedan abrir y ver, y son videos que están resumidos con toda la clase que hemos hecho. Ahí van a poder ustedes analizar con un poquito más de detalle, de repente cosas que a veces en teoría no se pueden explicar. Pero yo les pido, por favor, chicos, de que vean esos videos, así como tienen en Word la clase y vayan imprimiéndola, porque vuelvo a repetirles, la clase en Word tienen que ir juntándola para que armen su portafolio, su carpeta. Las personas que por alguna razón no pueden tener un portafolio, un archivo, tienen que hacer, aunque sea en cuadernos, sus resúmenes, porque ahí les estoy mandando, indicando las tareas que deben hacer. En una próxima clase les voy a pedir, lean la clase siempre anterior para poder tener la posibilidad de conversar y preguntarles y a ver, contestar. Voy a preguntar, a ver, tú fulano, contesten. Lean un poquito, chicos. Es necesario que nos acostumbremos a leer y no solamente nos conformemos con la clase del día, del momento, ¿sí? Ustedes cuando van al instituto están 3, 4 horas adentro. Acá estamos haciendo 1 horita y pico de clases, pero les pido por favor de que en lo posible traten de estar un poco antes y de todas maneras revisen sus clases después de que hayan terminado. Muy bien, chicos, quiero ya terminar, ya son casi 10:30, la clase de 9 a 10:30. Quiero preguntar si es que alguien tiene algo más que decir, alguna inquietud, alguna cosa que quieran preguntar. Nadie dice nada. Chicos, acostúmbrense a hablar, por favor. Solamente yo y su compañerita son las únicas que suelen conversar. Yo les pido que conversen en lo posible todos. Pido por favor. Esther, conversa, pero necesito que Henry Joel, John Samata, Josías, Lilian Zulca, por favor les pido que conversen un poquito para identificarnos, ¿sí? La cantidad de alumnos que yo tengo registrados son 20, se están conectando 11. Ojalá que para la siguiente clase haya alguien más. Vayan leyendo un poquito en internet, vayan buscando para la siguiente clase poder interactuar. En la siguiente clase vamos a ver ya desde el descubrimiento de América para adelante, ¿ya? Entonces, bueno, en vista de que pregunto y nadie me dice nada más, a pesar de que los micros están, pueden habilitar sus micrófonos, creo que ya tengo que dar por terminada la clase. ¿Algo que comentar, chicos? ¿Nada? ¿Todo conforme?
A ver, alguien que se... Profesor, sobre la fecha de entrega del trabajo, creo. Y es de eso. Sí, no se preocupen, los trabajos los tienen que ir subiendo, por eso les digo, necesitan ustedes chequear un poquito más la plataforma para que vayan conociendo cómo se suben los trabajos. Ahí, y supuestamente que hoy día lunes tenían que revisar, yo lo reviso, pero tienen que subir sus trabajitos ahí, ¿sí? Les pido por favor que revisen las plataformas, los tutoriales, para que vean cómo se sube, cómo subo mi trabajo a la plataforma que me han dejado. Porque explicarlo de esta forma es un poco difícil. A pesar de que ahorita no hay apuro en que les voy a revisar, porque como estamos empezando las clases bajo este sistema, pero sí me interesa que sean cumplidos. Por lo menos háganla y tenganla guardadita en físico o en digital, pero háganla. Lean un poquito y cumplan para que el día que tengamos que presentar nuestra carpeta haya satisfacción por ambos lados, por parte de la dirección, por parte del docente y que ustedes también hayan cumplido. ¿Ya? Bueno, chicos, ya estamos en hora y media de clase, podríamos quedarnos más, pero tengo clases para más tarde también. ¿Algo final que quieran decir, jóvenes? ¿Nadie tiene nada más que decir? ¿Nadie más? Bien. Entonces, jóvenes, los dejo para la siguiente clase y espero que podamos estar siempre en comunicación. ¿Sí? Yo me despido y espero que hoy día se haya conocido un poquito más de esta clase. Chicos, recuerden estar en el horario, aplíquense un poquito más, cada día va a ser mejor las cosas y poco a poco vamos a ir utilizando mejor, la plataforma para poder comunicarnos en forma correcta. Muy bien, jóvenes, los dejo hasta el Profesor, siguiente. disculpe, quiero Dime, consultar algo de las clases virtuales. dime. Profesor, a veces yo no ingreso a lo que, porque no dispongo de tiempo, a veces o a otros cursos, ya, mi comentario es por esa parte, de que estaba pensando, como el presidente está, o sea, dictando una cuarentena por, o sea, por 15 días más, estaba Sí, pensando, comentar a mis compañeros, o también digo por mi opinión, a ver si podemos hacer las clases virtuales a partir de las 6 de la tarde, porque yo sé que muchos de mis compañeros quieren trabajar de día y el trabajo se va a hacer solo de día, entonces yo estaba pensando a ver si mis compañeros están disponibles o dispuestos a cambiarse el horario en la tarde, o sea, ya, en la noche, más mejor todavía sería para mí, creo, para que ya. puedan trabajar de día y así puedan pagar sus pensiones también tranquilamente. Muy bien, ya, escúchame, yo lo voy a trasladar tu inquietud a la dirección, porque no depende de mí, ¿sí? A mí me dan el horario y yo cumplo el horario, pero voy a trasladar tu inquietud, y si la dirección coordina con los demás alumnos y están de acuerdo, yo no tengo ningún problema en cambiar el horario, y bueno, tendré que estar en esa hora para poder dar la clase, pero eso va a depender de la dirección, pero tu inquietud la voy a trasladar a la dirección, ¿sí? Ya, profesor, mejor para que yo también estaba, con algún compañero estaba hablando de turno tarde que están haciendo las clases y ¿Ya? sí, mis compañeros están aptos, o sea, quieren trabajar ellos para que puedan pagar también su pensión. Ya, Y también es ya. mejor buena idea de que también nosotros demos clases de las 6 el turno mañana y turno noche puede ser de las 7:30 o de las 7 hasta tal hora. Y mejor Ya. sería, o sea, disponemos de tiempo y más chévere todavía serían las clases. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es tu opinión y la voy a transmitir, así como hoy día mismo transmito la inquietud que tienes a la dirección para que ellos coordinen con ustedes y me confirmarán si se puede hacer. No, yo no tengo ningún inconveniente si eso permite que estén más tranquilos y dispongan de más tiempo en buena hora. Es cuestión de que la dirección coordine con ustedes en primer lugar y que ellos me den el visto bueno y no tengo ningún inconveniente que la clase sea de esa forma, chicos. ¿Sí? Muy bien. No te preocupes, haré trasladar tu requerimiento a la dirección. Ya, ya nos estamos comunicando, cierro la sesión porque tengo que preparar mi clase para la tarde. Muy bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Aplíquense y lean de todas maneras sus archivos que se les está enviando. Les agradezco estar participando hoy día. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.